a la clase ejecutiva y al seminario Aprende a administrar proyectos eficazmente, que dictará el profesor Luis Fernando Alarcón. Mi nombre es Felipe Cepeda y yo soy el director comercial de la clase ejecutiva. Previo a la presentación de Luis Fernando, me voy a detener unos minutos y les voy a comentar un poco qué es lo que es clase ejecutiva y qué es lo que hacemos. ¿Quiénes somos? Somos un programa de perfeccionamiento profesional online con más de 20 años de experiencia en educación a distancia. Siempre hemos ido innovando, incorporando las últimas tecnologías disponibles. Cuando iniciamos como clase ejecutiva hace 20 años, las clases salían en el diario y los alumnos contestaban por teléfono, o sea, opción 1 sí, opción 2 no. Ese era el inicio. Ahora tenemos un desarrollo tecnológico que permite que nuestros diplomados puedan ser cursados con una modalidad 100% online. ¿Cuáles son los pilares de clase ejecutiva? En primera instancia, una calidad institucional y excelencia académica, una moderna e innovadora plataforma, un acompañamiento constante a los alumnos, una metodología innovadora con contenidos actualizados y flexibilidad y cobertura. Un poco me detengo con la calidad institucional y excelencia académica. Más del 90% de nuestros académicos cuenta con grado de doctor de las más prestigiosas universidades. Aquí salen algunos de los académicos. Nicolás Makhlouf, que además es el director ejecutivo de clase ejecutiva, que cuenta con un PhD en el MIT, dicta varios cursos. Está Ricardo Reinieri, Hernández Solmiñac, exministros de Estado, que dictan cursos de economía y en gestión de la construcción. Rodrigo Jordán, bastante conocido, que dicta el curso de liderazgo, y el expositor de hoy, Luis Fernando Alarcón, que cuenta con un PhD en la Universidad de Berkeley. Sobre la metodología de nuestros diplomados están compuestos de 5 cursos. Cada curso tiene una duración de 30 horas, por lo cual el diplomado tiene una duración total de 150 horas, que se cursa en 10 meses. Ningún curso es prerequisito, por lo cual nosotros tenemos 5 fechas de inicio de clase durante el año, la próxima el 26 de septiembre. Sobre nuestra moderna e innovadora plataforma, LMS Moodle es la plataforma de aprendizaje. En ella los alumnos interactúan con los recursos de aprendizaje. Adobe Connect es la plataforma por la cual los alumnos pueden ver las clases por streaming, o como también pueden ver este seminario. Y lo último es el sistema Proctorio, que es una tecnología que incorporamos a finales del año pasado, que permite que los alumnos den el examen en forma online. Nosotros los grabamos, nos cercioramos que no copien, y con eso hemos tenido ya este año muchos alumnos de Latinoamérica. Sobre flexibilidad y cobertura, como les comentaba, con este desarrollo nuestros diplomados pueden ser 100% online, pudiendo estudiar cuando quieran y donde quieran. La metodología de los cursos son 8 clases online vía plataforma más una clase en vivo. Esa clase, igual que el examen, puede ser presencial acá o vía streaming con distintas evaluaciones y un acompañamiento constante de los ayudantes, tutores y académicos. Sobre nuestra oferta de diplomados tenemos 8 áreas, 28 diplomados, 47 cursos. Tenemos el área de gestión de operaciones, el área de economía y finanzas, el área de gestión de personas, el área de gestión de la innovación, el área de gestión de marketing y comunicaciones, área de gestión de negocios, un área de gestión especializada por actividad, donde tenemos diplomados de minería, energía, gestión ambiental, entre otros, y el área de ingeniería. ¿No? Bueno, muchas gracias. Ahora los dejo con Luis Fernando. Me detengo un minuto para comentarles un poco de él. Luis Fernando es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un Master Engineer y un PhD en gestión de proyectos de la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es el director del DICTUC, director del Centro de Excelencia de Gestión de Producción GEPUC y director de Magíster en Administración de Construcción de la Universidad Católica. En el ámbito internacional, el profesor Alarcón ha sido destacado miembro del directorio del International Council for Research and Innovation in Building and Construction, ¿bien? SIP, y miembro fundador del International Group for Lean
Construction. Los dejo con Luis Fernando. Difícil la sigla. No sé si todos tienen número, les entregan un número en la entrada. Al finalizar la exposición vamos a sortear una beca para el curso de Administración de Proyectos que inicia el 26 de septiembre, tanto para las personas que están acá como para las personas que nos ven por el stream. Para que guarden el numerito. Ok, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, tengo como una hora para mostrarles un poquito mi visión de lo que es la administración de proyectos. El curso que yo hago trata de tomar algunas de las prácticas más convencionales de administración, pero la verdad es que para mí también es un desafío darle un tinte distinto en las áreas en que yo me muevo, que tiene que ver con la investigación y la implementación de mejores prácticas de gestión. Mi inspiración a lo largo de los años ha sido la visión de Lean Management. Llevo más de 20 años trabajando ese tema, tanto en investigación como en implementación y en entrenamiento a través del Centro de Excelencia en Gestión de Producción de la Universidad Católica. Por lo tanto, lo que le quiero mostrar un poquito es una breve síntesis de esa visión, que es con la que yo contamino a mis alumnos. Porque la verdad es que esto es probablemente muchos de ustedes tienen algunas preguntas. Por ejemplo, existen estándares de administración de proyectos como los del Project Management Institute o de otras instituciones internacionales, pero normalmente van un poquito atrás respecto a estos temas, digamos. O sea, todavía no están recién empezando a incorporar estas temáticas, ¿no? Y yo creo que ustedes sean pioneros en este tema. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esta es una foto que tomé en una revista, pero que ya es de hace un buen tiempo atrás, como de 10 años atrás. En Estados Unidos empezaron a popularizarse algunas innovaciones que se estaban haciendo en la administración de proyectos, que alcanzaron cobertura en los medios, porque era algo totalmente distinto a lo que hasta ese momento se había realizado en grandes proyectos, y era la implementación de los sistemas Lean en el desarrollo de proyectos. Esta es una revista que es el órgano oficial de lo que llaman en Estados Unidos el Construction Users Roundtable, que tiene que ver con todos los grandes mandantes de proyectos en Estados Unidos, o sea, las grandes corporaciones, Google, Intel, las petroleras, son los que dan voz a este órgano ahí. Entonces quiero cubrir un poquito estos temas en esta clase, en este seminario, para darles una idea de qué se trata lo que estamos hablando. Este es el enfoque tradicional de administración de proyectos, que probablemente ustedes conocen. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a decir qué significa este triángulo? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Qué es lo que les dice eso? Esto significa normalmente que existe un compromiso entre el tiempo, el costo y la calidad de un proyecto. Eso es lo que normalmente está en los textos. Dice, si usted quiere un proyecto en menos tiempo, va a tener que pagar un poco más, o va a tener que certificar un poco la calidad, y de esta forma, esta es la forma en que la práctica convencional acepta la mirada de proyectos. Ahora, la práctica Lean dice, ¿sabe qué? Esto ya no corre. No es cierto que eso tenga que ser así. No es cierto porque se ha demostrado que es posible
mejorar esos indicadores en calidad, en costo, en tiempo, simultáneamente. O sea, hay otras formas de hacer las cosas que permite optimizar todo eso simultáneamente. ¿Y de dónde viene esto? Viene fundamentalmente de reemplazar ese triángulo por este otro, que tiene que ver con usar una filosofía de gestión distinta. Por lo tanto, usar también tecnologías o métodos que me ayuden a implementar esa filosofía de gestión y crear una cultura de mejoramiento en la organización basada en esa filosofía y en esas tecnologías. Y eso proviene de los principios Lean, por ejemplo, que fueron desarrollados inicialmente en el sistema de producción de la Toyota. O sea, la Toyota, el sistema de producción Toyota ha inspirado muchos cambios en la industria, y en los aumentos de productividad que se han producido después de los años 80 se deben en gran parte a la adopción de esta filosofía de gestión. Entonces, inicialmente, esos principios Lean que se descubrieron en lo que hacía la Toyota en su gestión, reducir pérdidas, incrementar el valor de lo que hacía en la producción de automóviles, inspiró a otras industrias, incluida la aeronáutica, incluida los proyectos en este caso, y todo tipo de industrias. ¿Qué tecnologías usaban ellas? Una serie de tecnologías que no estaban disponibles en ese tiempo todavía en la industria. Estamos hablando de mapas de flujo de valor, sistemas justo a tiempo de producción, sistemas de planificación de producción basados en tiro y no en empuje, mejoramiento continuo. Todas esas son tecnologías que estaban asociadas a Lean Management. Y la cultura de las personas también era distinta. O sea, se buscaba personas competentes, en el sentido de ser capaces de hacer distintos tipos de trabajo, o sea, en muchos casos multifuncionales o polivalentes, digamos, empoderados para tomar decisiones y motivados por el mejoramiento. Entonces, se requiere estos tres aspectos de forma balanceada para que pueda uno prosperar en una implementación de estos sistemas. ¿Cuál es el problema? Normalmente es que nos tendemos a enfocar en las tecnologías, sobre todo cuando las tecnologías tienen que ver con tecnologías de información o cosas muy visibles, nos vamos directo a eso y nos olvidamos del resto. Se nos olvidan las personas, se nos olvida la filosofía de gestión y queremos herramientas. Y eso nos pasa en todos los ámbitos. Ahora, yo trabajo en un ámbito más cercano a los proyectos de construcción y de infraestructura. Pero uno se podría preguntar, entonces a mí esto no me sirve, ¿sí? O sea, la filosofía de gestión Lean le sirve a cualquiera prácticamente. ¿Qué más distinto de la fabricación de automóviles que la construcción? Yo les quiero mostrar lo que se ha hecho en la construcción también. Se han inventado tecnologías nuevas, distintas a las que existían, que permiten implementar estos mismos principios. Aparte de las otras, hay unas que son específicas, ad hoc al medio. Y eso puede pasar en cualquier ámbito. Si ustedes están en un banco, también existe lo que llaman Lean Office. O sea, cómo hacer Lean la oficina. Si trabajan en el gobierno, existe lo que se llama Lean Government. Si están en la salud, existe lo que se llama Lean Healthcare. O sea, aquí hay una oportunidad de aprender a pensar distinto, que yo puedo adaptar a muchos ámbitos, prácticamente a cualquiera. Sigue siendo válido esto, de que la tecnología sin filosofía y sin sustento cultural no es Lean y tampoco prevalece en el tiempo. Se pierde cuando uno le pasa eso. Ahora, ¿qué es lo que es Lean?
Lo más simple es decir que es un proceso de eliminar desperdicios para crear valor. O sea, uno está permanentemente buscando formas de reducir pérdidas, de reducir los desperdicios y elevar el valor. El valor, desde el punto de vista de lo que satisface al cliente. ¿Y dónde nace esto? Este es una figura que de alguna manera resume el sistema de producción de la Toyota, y que ha inspirado a gente en otros ámbitos a desarrollar su propia casa. Esto le llaman también, es como la casa de la calidad o la casa de la Toyota en este caso. Y ellos basan su sistema en ciertos fundamentos, que son los que dan las fundaciones del edificio, que son principios de gestión. Por ejemplo, balance de producción. O sea, si ustedes buscan algo de Lean Production, por ejemplo, en YouTube, van a encontrar varios videos que todo lo que hacen es mostrar cómo se balancea la producción a lo largo de una línea de producción. O sea, que todos produzcan a la misma velocidad, que trabajen con la misma intensidad, etc. Y eso produce un mejoramiento. Eso es válido también en cualquier industria. Pero es uno de los principios. Otro principio es gestión visual. O sea, ser capaces de ver las pérdidas, que sean visibles cuando se producen. Y también ver cuando se produce valor. O sea, hacer visible en el sistema cuando eso ocurre, de manera que podamos trabajar sobre ello. Reducir variabilidad. O sea, reducir variabilidad, hacer que las cosas sean estables, lograr un ambiente estable de trabajo. Otro principio. Estandarización, mejoramiento continuo. Todos esos son los principios fundamentales de gestión en los cuales se basa este sistema. Y después hay un par de pilares aquí que tienen que ver, por ejemplo, al lado derecho mío está lo que aparece arriba en el capitel, justo a tiempo, just in time. Un sistema de producción que trata de eliminar desperdicios reduciendo los inventarios, por ejemplo, y resolviendo problemas de raíz. Y para eso tiene una serie de herramientas que están en este pilar. Y por este otro lado de alguna manera están las personas. O sea, las personas empoderadas, autónomas, que son capaces de resolver los problemas en su raíz, que son capaces de autocontrolarse, que son capaces de parar la producción si es necesario. Una de las características del sistema de producción de la Toyota es que cualquier empleado puede parar la fábrica. Puede parar la fábrica y cuando detecta pérdidas o detecta un problema que requiere atención. Y eso suena como notable, ¿cierto? O sea, ¿qué empleado, qué operario va a parar una fábrica en nuestra realidad habitual? Y yo pensé que eso ocurría cuando estudiaron en la Toyota hace 20, 30 años atrás. Sigue ocurriendo hoy día. O sea, estuve en una conferencia hace un tiempo atrás con un gerente de una planta de Toyota y me dijo que todavía ellos paraban la fábrica como 15 veces al día. O sea, así de importante es el papel de los operarios, los empleados en este caso, y los empoderados que están. Bueno, y el objetivo está aquí arriba: mejorar calidad, satisfacción del cliente, menores costos, menores tiempos de ciclo. Eso es lo que se busca. Esta lámina lo que muestra es el origen del estudio que le puso nombre Lean al sistema este. En los años 80 se produjo una situación que llevó a preocupar a la industria automovilística norteamericana. Y era que la producción de automóviles, los japoneses empezaron a superar a los norteamericanos. Por primera vez empezaron a vender más automóviles japoneses que norteamericanos,
Entonces, los tres grandes productores norteamericanos le encargaron al MIT un estudio de la industria automovilística mundial. Y ellos hicieron un benchmarking de múltiples plantas de automóviles en todo el mundo. Yo creo que estaban buscando medir a la Toyota, pero para hacer eso midieron plantas en todo el mundo. Ahí están, por ejemplo, japonesas en Japón, japonesas en Norteamérica, norteamericanas en Norteamérica, norteamericanas y japonesas en Europa, europeas en Europa, y los NIC son los países recientemente industrializados. ¿Quiénes estaban ahí? México, Brasil, Taiwán y Corea. Esto fue en los años 80. Esta figura aparece, y el resultado de este estudio aparece en un libro que se llama La máquina que cambió el mundo. Es un reporte de profesores de MIT y de los equipos investigadores. Y ellos le pusieron el nombre de Lean Production a lo que encontraron en las plantas de la Toyota. Lean porque tenía poca grasa, poco desperdicio, pocas cosas de sobra. ¿Y qué es lo que está mostrando esto? Por ejemplo, esto es productividad, pero en realidad es como un rendimiento, porque es cuántas horas por vehículo se gastan en cada planta. Esto significa que en esta planta japonesa en Japón, la mejor planta gastaba 13 horas en producir un vehículo. Eso era la mitad del promedio de los norteamericanos, que gastaban como 25 horas en producir un vehículo. O sea, la mitad del recurso humano para producir el vehículo. Ahora, las plantas japonesas en Japón y en Norteamérica tenían mejor desempeño también en promedio que las norteamericanas. Pero la mejor estaba acá, probablemente esta era la Toyota. Este es un resultado de calidad. ¿Recuerdan el triángulo del Project Management? De aquí, por eso le digo que ese no corre desde este punto de vista de Lean, porque aquí ellos eran capaces de producir también con la mitad de los defectos que los norteamericanos. 37 defectos por cada 100 vehículos contra 78 de esas plantas. Ahora, había una planta americana que era tan buena como ellos. Ahora, ¿qué es lo que había pasado acá? Los norteamericanos, cuando la primera vez que empezaron a darse cuenta que los japoneses los podían superar, empezaron a observarlos con más atención. Y de hecho se compraron parte de algunas de las fábricas japonesas. Por ejemplo, la Ford compró un 25% de la Mazda en los años 80. Y se dieron cuenta que los japoneses tenían muchos robots en las fábricas. Por lo tanto, se llenaron de robots en las plantas nuevas norteamericanas. Probablemente este es un resultado de eso también. Pensando que eran los robots los que hacían la diferencia. Y la verdad es que después descubrieron que no era eso, que no era exactamente eso, que todos tenían robots finalmente. Entonces, también aquí se produjo esto, de que tenían mejor productividad, mejor calidad. Pero la mejor planta de todas estaba en un país recientemente industrializado. O sea, eso significaba que esto no era una cosa, un monopolio de ciertas culturas, a lo mejor, sino que esto podía ser transportado a otros lugares, esta forma de trabajar. Y así había sido transportado a Estados Unidos. La mejor planta japonesa no estaba en Japón, estaba en Estados Unidos. Son estas que están acá. Entonces, ahí empezaron a entender cosas como esta. Por ejemplo, esta es una mirada más interna respecto a cómo trabajaban las personas en estas plantas. Y esto también son lecciones que se aplican en todos los ámbitos hoy día de cómo se debe trabajar para ser más productivo. Bueno, una gran diferencia que había era la cantidad de inventario que había en las plantas americanas respecto a las japonesas. En promedio, los inventarios de las plantas japonesas habían inventarios para 0,2 días.
en las plantas americanas 2,9. O sea, 14 veces más inventario. Pero había japoneses en Estados Unidos que tenían bastante más también. O sea, no era solo un problema de cómo fabricaban los autos, sino que también cómo interactuaban con su cadena de suministros. Adelante, no. Entonces, este era un resultado del sistema de producción, en todo caso. El sistema justo a tiempo es el que produce esta economía de inventarios, pero también requiere una colaboración con mi cadena de suministros. Por otro lado, fíjense aquí las grandes diferencias. Los japoneses en Japón y en Estados Unidos tenían más o menos los mismos indicadores, exceptuando algunos que vamos a ver a continuación. Trabajaban en equipo, o sea, trabajo en equipo, no trabajo individual. Rotaban de trabajo, o sea, no siempre hacían lo mismo, sino que cada cierto tiempo los rotaban y hacían otro trabajo en la planta. Cuando 0 es nada y 4 es frecuente, ellos tenían tasa de rotación de 3. En las plantas americanas, una rotación de 0,9. O sea, bastante más bajo el nivel de rotación que tenían. El trabajo estaba dividido en pocas partes, 11,9 u 8,7, el trabajo de ensamblar un automóvil. ¿Qué significa eso? Los norteamericanos lo tenían dividido en 67 partes. O sea, como 8 veces más dividido, más desintegrado el trabajo de cada operario. Procesos. Esos son, ¿en cuántas partes divido yo? No sé si eran procesos o era simplemente armar un componente, por ejemplo. Entonces, probablemente estos armaban un sistema, un componente del sistema hidráulico, el sistema, la carrocería, no sé, completa, y este señor apretaba algunas tuercas, digamos. Esa es la diferencia. Alguien ensamblaba un componente entero y otro solamente una parte, digamos. Entonces, si ustedes conectan estas dos cosas, la rotación con el número de clases de trabajo, uno podría decir que en estas plantas en Estados Unidos, por ejemplo, habían como 9 clases de trabajo. Si yo cada 3 meses cambio de posición al trabajador y lo pongo a trabajar en otra posición, después de 2 años sabe cómo funciona la planta completa. ¿Tendrá alguna ventaja eso? Bueno, ¿qué ventajas creen ustedes que tiene eso? Ya, o sea, yo puedo reemplazar, soy polivalente. O sea, puedo hacer cualquier trabajo en la planta. Conozco el sistema, o sea, puedo parar la planta. Puedo parar la planta, porque yo sé que lo que está pasando aquí va a afectar lo que viene por allá. Entonces digo, hey, paremos porque si no vamos a dañar esa planta, esa máquina que está allá, o va a salir defectuoso el producto. Entonces, es una tremenda diferencia en la forma de trabajar, que no siempre se aprecia, digamos, ¿eh? Eso me permite que las personas puedan tomar muchas más decisiones, más informadas, conocen el sistema, ¿cierto? Y además no se aburren, van conociendo distintas formas de trabajar. Y uno podría pensar, ¿y qué pasa con el paradigma tradicional de la especialización? Aquí está el paradigma de la especialización. Aquí me están diciendo, yo hago un trabajo muy especializado y lo va a hacer muy productivo usted. Usted es experto en apretar las tuercas de tal tipo, con esa máquina. Y parece que no era ese el paradigma que funcionaba acá. ¿Ah? Era otro. Ese paradigma como que se destruyó con esto. O sea, esta gente no era tan especializada. Sabía hacer distintos tipos de trabajo, no siempre hacía el mismo trabajo, pero tampoco era un aficionado. Fíjense la cantidad de entrenamiento que recibían.
380 horas por año contra 46. O sea, estas personas constantemente están siendo entrenadas, ya sea en la nueva posición en que están o a lo mejor en hacer las cosas mejor, recibiendo entrenamiento. Entonces tampoco son maestros chasquillas que van pasando de un lugar a otro sin recibir entrenamiento. Reciben una alta cantidad de entrenamiento. Ahora, ¿son más felices o no? No sé. Pero faltan menos a su trabajo. Mucho menos. O sea, el ausentismo en estas plantas, y no es que los japoneses falten menos, son los norteamericanos que trabajan en plantas japonesas los que faltan menos al trabajo, menos ausentismo. Ahora, ¿cuál es el punto que ustedes ven como más diferencia entre los japoneses y los norteamericanos, el indicador que está ahí? Las sugerencias por empleado, ¿cierto? Esto es dramático. Los japoneses en Japón hacen 61,6 sugerencias por empleado por año. Es abrumador. O sea, tiene una cultura de mejoramiento, pero cada semana, cada trabajador va donde su jefe o el procedimiento que tenga y hace una sugerencia. Probablemente, las plantas japonesas en Estados Unidos tienen una tasa muchísimo más baja, pero es 3 veces o más la de que existen las plantas americanas en ese momento. Esa es la foto que tenían. Es probable que alcanzar esta cultura de mejoramiento tome más tiempo. Muchas de las plantas que están en Estados Unidos eran relativamente nuevas, las plantas japonesas, en ese tiempo. Por eso probablemente eso puede que explique esta gran diferencia. Pero este es uno de los mejores indicadores de si yo he logrado o no una cultura de mejoramiento en las organizaciones. ¿Cuánto participa la gente en esto? ¿Cuánto se involucra en sugerir para mejorar? Entonces, de alguna manera, a mi juicio, esta es una de las mejores resúmenes de la cultura interna de la organización, de cómo funcionan las personas al interior de la organización. Esa comparación. ¿Profesor? Sí. ¿Hay alguna foto después de 30 años que puede comparar? No, yo no sé que hayan vuelto a realizar un estudio de este tipo, fíjate. Creo que sería súper interesante. Pero no lo conozco, ¿no? Mira, la gente que hizo este estudio, por ejemplo, hoy día formó posteriormente el Lean Enterprise Institute, que es una organización sin fines de lucro que existe en Estados Unidos y que existe en varias partes del mundo, digamos. Y ellos normalmente están informando de estudios y cosas así, pero no me llega a mí regularmente su información, pero no existe otro benchmark de este tipo, por lo menos público. Es probable que exista privado. Profesor, Sí. una consulta. Desde el punto de vista estratégico, conocemos la historia de Samsung con Toshiba, ¿cierto? Samsung espera que desarrolle la tecnología estratégica de Toshiba, y luego compra en el mercado profesional a todos sus ingenieros y se convierte en Samsung y quiebra Toshiba. ¿Cuáles son las implicancias negativas de esta cuestión? ¿A qué te refieres? Aquí esa eficiencia que nosotros estamos viendo y que podría ser incluso tecnológicamente estratégica, ¿cierto? Hay mucha innovación que se capturó ahí y que está rotando dentro de personas que se vuelven más interesantes para el mercado laboral, ¿cierto? ¿Podría ser una implicancia negativa de ese? Tú dices que sepan armar un automóvil completo, ese tipo de cosas. Claro, y que hayan cultivado una innovación que es comprable por otra empresa y a la vez quebrada. Mira, yo creo que eso es algo, a mi juicio, bueno para el desarrollo de las personas. A lo mejor para las empresas puede ser peligroso, pero hacer esto, créeme que no es fácil. O sea, que una empresa te copie esto no es que tú contrates a un grupo de personas y transformes la organización. O sea, esta es una lucha permanente por lograr que
equilibrar estos tres temas que yo les mencioné al principio, una filosofía de gestión, las tecnologías que va a usar, las personas, o sea, no es como ir y comprar una máquina, digamos, ¿no? Hay que hacer funcionar una máquina de una manera distinta. Yo diría que no es tan fácil. Sin embargo, las personas que participan en esto normalmente son perseguidas por las organizaciones que quieren hacer estos cambios. Creo que eso se minimizaría un poco con implementar la gestión del conocimiento en las empresas. Bueno, perdón. Creo que eso se minimizaría un poco. Hay que entenderlos. Creo que eso se minimizaría un poco con implementar gestión de conocimiento de las empresas, porque obviamente las empresas tienen una responsabilidad en la cual ya implementan todo esto, pero si no hay gestión de conocimiento, no hay estrategias para retención del personal, pues obviamente va a pasar eso. O sea, igual el riesgo va a estar, pero si uno hace un mapa de riesgo, por ejemplo, uno puede minimizar y controlar ese riesgo residual que va a quedar, que ese es el que le está planteando. Sí, a mi parecer. Estoy de acuerdo contigo, que de hecho las organizaciones que yo conozco más exitosas en estos temas son las que se han preocupado de hacer eso. O sea, generan una capacidad de gestionar ese conocimiento y de inducir a los nuevos empleados y mantener a los antiguos también. Ahora, te cuento, para complementar esa respuesta, yo conozco gente que ha estado, por ejemplo, aquí en Chile hay un montón de empresas que están haciendo Lean hoy día, desde las viñas, los bancos, la AFP, retail, constructora, ¿cierto? Y las personas, a veces he visto personas pasar de una viña a Falabella, literalmente así. O sea, la persona que lideró una implementación exitosa en una viña son las personas que entendieron esto y son capaces de transmitirlo a otros, digamos. A veces, y no necesariamente es la tecnología de armar el automóvil, es la gestión que aprendieron a hacer. Entonces, por eso que esto, como te digo, te capacita o te genera competencias que son transversales en muchos temas. Bueno, la Toyota, esto es más reciente, es del año 2005. Era hasta ese momento, por lejos, la empresa más exitosa desde el punto de vista de margen, digamos, en la industria. No es que no tenga fallas, tuvo hace unos 3 años atrás una serie de problemas en su sistema también que tuvo autos que tuvieron que ser llamados, así como otras empresas, para repararlos, etc. Pero igual tiene un desempeño superior. Darle un ejemplo de filosofía. ¿A qué se refiere el tema de la filosofía o los principios de gestión que están detrás de esto, que yo lo puse en una de los vértices del triángulo? Por ejemplo, aquí ya vimos lo que estaba en la base de la Toyota, ¿no? Estandarización, reducción de variabilidad, gestión visual, etc. Aquí hay otra serie de principios que fueron enunciados por otros autores respecto a distintos aspectos que uno debiera estar normalmente trabajando. Por ejemplo, reducción o eliminación de actividades que no agregan valor, incremento del valor del producto, reducción de variabilidad. Entonces, muchas de las cosas que uno debiera hacer, estas son como las teclas de un piano que uno quiere tocar. ¿Cómo logro tocar armoniosamente con estas distintas teclas, digamos? Cuando yo estoy administrando un proyecto, por ejemplo. También hay formas de hacer las cosas que van cambiando respecto de esta filosofía. La forma en que se toman decisiones pasa de ser muy elitista a una mucho más participativa. Porque yo le estoy dando capacidades y autonomía a personas de menor rango para que tomen decisiones, porque las estoy formando para eso también y porque creo que ellas son las que deben tomar ciertas decisiones ahí. También el tema del diseño. El diseño, por ejemplo, muchas veces en la forma tradicional es que se diseña algo y luego comienza se diseña el proceso de ejecución.
en la construcción es, yo hago un diseño y después licito la construcción. Y acá me dicen, mire, hay que diseñar juntos el producto y el proceso de ejecución. Porque de esa manera vamos a hacer mejor las cosas. También hay que considerar toda la etapa del ciclo de vida del producto, del diseño. Y esto es algo que normalmente tiende a ser contraintuitivo. Y esto es muy importante en la gestión de proyectos. Lo tradicional es pensar que lo bueno es que las actividades se hagan lo antes posible. Y acá te están diciendo, ¿sabe que no? Eso no es lo mejor. Las actividades se realizan en el último momento responsable posible. ¿Les hace sentido? ¿Por qué no será tan bueno hacer las cosas lo antes posible? En proyectos. ¿Eso tiene que ver con la urgencia o la importancia de un...? Que de repente uno confunde con importancia por urgencia y a veces lo que hay que hacer primero es lo importante y por urgencia. ¿Tiene que ver con eso? No, tiene más bien que ver, es que cuándo se requiere que sea hecho. Para no estoquearse con cosas innecesarias. Exacto, o sea, ¿por qué voy a hacer una inversión antes de tiempo? ¿Por qué voy a hacer algo que necesito el próximo año, este año? ¿Por qué voy a invertir mi energía en eso? ¿Qué es lo que pasa en los proyectos normalmente de un año para otro? Cambia el proyecto, está lleno de cambios. Resulta que lo que hice tan tempranamente a lo mejor no es lo que me van a pedir después. Y voy a tener que hacerlo de nuevo. Y uno está feliz porque ya tiene listo eso, y después llega y le dicen, pero mira, es que cambiamos de parecer. Esto tiene que ser con otro diseño, de otra forma. Entonces, aquí no está diciendo que lo haga a última hora. Está diciendo que lo haga en el último momento responsable posible, en el sentido de que, voy a tomar ciertas holguras para estar seguro que lo voy a poder hacer en ese tiempo. Pero esto también tiene que ver con, esta es una planificación de empuje, push, y esta es una planificación de arrastre, pull. O sea, que me dice, ¿cuándo necesito hacer las cosas? Esto está influenciada por el sistema de producción justo a tiempo, que me dice, haga las cosas cuando se requiere, no las haga antes ni después. Entonces, estos son ejemplos de la filosofía que uno va a aplicar en uno u otro caso. La tradicional y lo que uno aprendió de los sistemas Lean. También, aquí hay un par de ejemplos más. Lo tradicional es que las organizaciones estén separadas y se relacionen mediante el mercado y toman lo que el mercado le ofrece. Y en Lean uno trata de optimizar la cadena de abastecimiento completa. ¿Se acuerdan que aparecían los inventarios de la Toyota en Japón y los inventarios de la Toyota en Estados Unidos? Bueno, probablemente en Japón tenían organizado todo el sistema productivo, toda su cadena productiva, como una sola cosa. En Estados Unidos no podían hacer eso todavía, no podían optimizar tanto. También, ¿cómo se protege? Aquí se protege cada uno y acá se trata de proteger el sistema, tener una mirada mucho más sistémica. Entonces, grande inventario para proteger sus propios intereses. ¿Qué significa eso? Yo me voy a estoquear de ciertos materiales, de cierta información, a lo mejor de ciertos equipos, para yo, de alguna manera, optimizar mi entorno. En otro lado dice, oye, vamos a mirar el sistema y vamos a ver cómo nos protegemos todos de las variaciones que hay. Vamos a hacer visibles esas protecciones. También, lo tradicional es que los intereses de las partes involucradas no estén alineados. Eso significa que cuando uno gana, el otro pierde. Eso es lo más tradicional. Y lo que se busca en Lean es que se alineen los intereses de las partes, a través de convenios, a través de contratos, que ayuden a que eso ocurra,
Se busca eso en forma permanente. También lo tradicional es que el aprendizaje ocurra esporádicamente, en cambio en Lean el aprendizaje se incorpora al proyecto y a la cadena de abastecimiento y se hace una gestión del conocimiento, como la que mencionaba su compañera aquí, en forma proactiva. Entonces, esos son ejemplos de lo que tiene que ver con filosofía de gestión. Estas son las cosas que yo trato de hacer como filosofía de gestión. Ahora, para hacer eso, también se requiere, por ejemplo, cambiar la forma mucho más global en que funcionamos. Por ejemplo, yo le voy a dar el caso de los contratos de construcción. Para construir un edificio, ¿qué es lo que hacen la forma tradicional? Primero dicen, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a construir un hospital, un edificio, una carretera, lo que sea. Decido qué es lo que voy a hacer tempranamente. Esta es la línea de vida del proyecto. Estas son las etapas de diseño. Y por aquí decido cómo lo voy a hacer. A partir del diseño que he realizado. Y cuando completo el diseño, licito y contrato a quién lo va a construir. O sea, selecciono a quién lo va a hacer. Y después viene la ejecución. En Lean, lo que se llama Lean Project Delivery o también diseño o desarrollo integrado de proyectos, uno busca que quienes van a participar más tarde en el proyecto se incorporen tempranamente. Y esto es lo mismo que hacía la Toyota con su diseño de automóviles. Resulta que para diseñar un automóvil nuevo, las fábricas norteamericanas requerían, no sé, 5 o 10 años, y los japoneses lo podían hacer en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque juntaban a todo el equipo, los que iban a diseñar el automóvil, los que iban a fabricar el automóvil, los que iban a marketear el automóvil, tempranamente, y hacían un equipo de proyecto, de proceso, como una sola cosa. Aquí también, dice, mire, voy a decir qué, como igual que en el tradicional, pero muy tempranamente voy a decidir quiénes lo van a hacer, quiénes van a participar, y los voy a invitar, para que juntos decidamos cómo lo vamos a hacer. Y diseñemos el producto y el proceso y todo lo que viene después en conjunto, para que después la ejecución sea muy rápida. Esto requiere formas de contrato distintas, que hoy día existen. Esa foto que les mostré yo al principio de esa revista era porque habían inventado una forma de contrato distinta que se llamaba Lean Project Delivery. Ahora, ¿cuál es la gracia de hacer esto? ¿Por qué yo quisiera que esto ocurra? Porque estas son curvas de influencia tradicionales en la administración de proyectos que tienen que ver con el ciclo de vida del proyecto. Tempranamente, yo tengo esta curva, que es la curva de influencia, la capacidad de impactar costos y capacidades funcionales de los proyectos, que es muy alta al principio, en la etapa de diseño temprana, y cuando ya tengo que ejecutar el proyecto ya está muy reducida. Y esta otra curva, la número 2, es el costo de efectuar cambios en ese proyecto. O sea, esto es una curva creciente. Al principio tengo que cambiar de opinión nomás, prácticamente. Después tengo que hacer un plano, un diseño nuevo. Más adelante tengo que empezar a hacer las cosas de nuevo, a demoler lo que hice, etc. Y se va transformando cada vez en algo más costoso. Entonces, por eso es que traer a quienes van a participar más tarde, aquí al principio, es una buena idea. Porque esa es la curva tradicional del esfuerzo que uno hace en el proceso de diseño, que se intensifica un poco tarde acá, y esta idea lo que hace es traer el esfuerzo de diseño más temprano. Y esto es lo que también tiene que ver con la filosofía de gestión que estoy aplicando. A mi juicio, tal vez lo más importante aquí es la filosofía. Las tecnologías
Desde el punto de, si no está, no tenemos es como ir sin dirección. Sin dejar de pensar que la tecnología o la cultura son importantes, porque sin la cultura tampoco va a funcionar la cosa. La tecnología, aquí yo creo que hay más diversidad, pueden haber más opciones. Entonces, por ejemplo, les quiero ilustrar ahora una tecnología para gestión de proyectos que se ha implementado en base a esto. Se refiere a mejorar la confiabilidad de los sistemas de planificación con un sistema que se llama el Last Planner, que es una de las cosas que se enseña en el curso. El Last Planner, ¿qué es lo que es? Es un sistema de planificación que pone énfasis en lograr que las cosas se hagan con certeza. O sea, aumentar lo que se llama la confiabilidad de la planificación. ¿Y por qué ponemos énfasis en eso? Si creemos que estas preguntas pueden ser respondidas positivamente, probablemente vamos a creer en este sistema. ¿Qué porcentaje de los compromisos de planificación se cumplen en sus proyectos? ¿Saben ustedes? ¿Han hecho alguna vez esa medición? O sea, si ustedes dicen en una reunión de planificación, la próxima semana cada uno toma un compromiso de llegar a una cierta meta. ¿Qué porcentaje creen ustedes que se cumple normalmente de esos compromisos de planificación? Exactamente, si digo que voy a avanzar la mitad, avanzo la mitad. ¿Será un 80%? No. ¿50%? 50 puede ser. Bueno, se cumple un bajo porcentaje. Normalmente 50 es un buen número. Y depende en qué entorno estemos, puede ser bastante menos. Por ejemplo, en esta área de la construcción, por ejemplo, siempre se mira más a los constructores. Dice que los constructores que los descuidamos normalmente. Y los diseñadores como toman palco. En cambio, el cumplimiento de los constructores suele ser el doble, por lo menos, de lo que cumplen los diseñadores en ese indicador. El doble. O sea, cumplen más compromisos que los diseñadores, por ejemplo. Ahora, ya, asumamos, todos estamos de acuerdo que es bajo el cumplimiento de compromisos. Segundo, ¿cuánto mejoraría la productividad de su organización si se cumplieran el 100% de los compromisos? ¿Alguna idea? ¿Mejoraría? Sí, ¿cierto? Entonces, este es el énfasis que pone este sistema, o sea, en mejorar la confiabilidad de los compromisos de planificación. Y lo que está detrás es, si logramos dar estabilidad al cumplimiento de compromisos del proyecto, vamos a lograr un mejor desempeño. Eso es lo que está detrás. Ahora, ¿qué indicadores se podría mejorar con un mayor cumplimiento de compromiso de planificación? ¿Qué creen ustedes? La última línea. ¿La última línea cuál sería? Del profit and loss. El costo, los márgenes, ¿cierto? Utilidad. Utilidad, ¿qué más? Plazos, ¿cierto? Satisfacción del cliente. El esfuerzo debería no ser tan crítico. Ya, o sea, hacer que las cosas se sientan más suaves, más velocidad crucero, ¿cierto? Bueno, les quiero mostrar algunos ejemplos de esto. Una cosa muy breve del último planificador, porque no tenemos tiempo, eso es lo que se ve en el curso, pero por ejemplo, planificación, ¿qué significa? Hay alguien que, esto es todo lo que tenemos que hacer en un proyecto que podría ser el programa de maestro, el círculo grande. Para un cierto periodo yo elijo esto, pero lo que se ejecuta es solamente esto. Esto es válido en una oficina, en cualquier lado, digamos, ¿eh? Porque es como yo planifico. El administrador decide lo que se hará en el periodo y en terreno se ejecuta lo que puede hacerse. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento suele ser bajo.
Más encima estas cosas suelen estar desalineadas, o sea que yo elijo hacer, lo que puede hacerse no es lo que yo elegí, está en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema óptimo planificador? Trata de dar vuelta a la cosa. Dice, mire, primero vamos a trabajar en lo que puede hacerse, o sea, vamos a identificar qué es lo que se puede hacer y lo vamos a tratar de agrandar lo más que se pueda, trabajando en remover restricciones para que las cosas puedan hacerse, identificando esas restricciones y, por lo tanto, agrandando esto y conociendo lo que puede hacerse, vamos a elegir desde ahí lo que se hará. Esto requiere un trabajo no individual, sino que participativo, una planificación donde participan distintas personas que asumen compromisos de planificación. Y eso permite generar compromisos más confiables entre las personas. O sea, el proceso de planificación se centra en administrar lo que se puede hacer para después planificar. ¿Y qué es lo que este sistema tiene? Estos niveles, digamos. Un programa maestro, con un programa de fase, un programa intermedio, varios filtros que van logrando que eso ocurra, ¿no? Y que permiten establecer compromisos de avance, por ejemplo, para cada semana. Bueno, les voy a mostrar ahora qué resultados se obtienen de esto. Aquí hay ejemplos de qué pasa en una oficina. La planificación se transforma en un proceso de conversar cosas, de establecer compromisos entre personas, más que mirar una carta Gantt o un programa en un computador. Entonces aquí están negociando cosas, ¿no? Negociando, estableciendo fechas, estableciendo compromisos. Esta es una reunión de planificación, estos son obreros en una obra en Estados Unidos, digamos. Pero básicamente es una reunión que pasa de ser de una reunión de dos planificadores o de un administrador con un planificador a una reunión donde las personas que tienen que asumir compromisos los asumen participando. Y les quiero mostrar algunos ejemplos. Estos son resultados aquí en Chile. Esta es un dueño de un negocio que tiene distintos proyectos, ¿eh? Tiene oficinas de arquitectura contratadas, estos son los clientes, oficinas de ingeniería, una inmobiliaria, etc. Y esto es lo que pasaba, lo que está a la izquierda antes, es el nivel de cumplimiento de los compromisos que existía en esa organización antes de que empezáramos a medir los compromisos con este sistema. O sea, el cumplimiento, el más bajo era el de gerente de proyecto. Menos de casi como un 10, 14%, digamos. Bajísimo. Y todos alrededor de un 40%, 30% en promedio, digamos. Eso es lo que pasó después que empezamos a medir la confiabilidad de sus compromisos. O sea, un aumento significativo, porque la gente se hizo consciente de lo que esto significaba y de qué significaba decir, sí, voy a hacer esto. Ahora, hay otro tipo de compromisos. Esos son compromisos de avance, lo que vimos antes, que la gente todavía se acuerda menos todavía de cumplirlos. Y son compromisos de preparar trabajo para que se pueda hacer, o sea, de liberar restricciones, o sea, conseguir un permiso, ordenar un suministro, contratar ciertos recursos, cosas que no producen avance, pero que son las que van a permitir que se puedan hacer las cosas. Y aquí el nivel de cumplimiento era horrorosamente bajo, cercano a un 10% o menos de un 10% en promedio. Y aquí también se logró disparar este indicador en el momento en que se empezó a medir esto. O sea, es simplemente poner el foco en una cosa distinta. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Estos son ejemplos tomados de ciertos proyectos en que nosotros hemos mostrado en múltiples ocasiones la correlación que existe
entre el cumplimiento de la planificación, fíjense los niveles de cumplimiento, ¿eh? 30%, 35%, 50%, a lo más 65%. Pero existe esta correlación con la productividad. O sea, a mayor cumplimiento, mayor productividad, que es lo que intuitivamente todos esperábamos. Este es un caso de un proyecto que pudimos medir antes de introducir ningún cambio el cumplimiento de la planificación. Estábamos observando este proyecto nomás. Este era un estudiante posgrado mío que estaba haciendo su tesis y que estaba capturando datos. Nos llamaron al proyecto para decirnos, ¿sabes qué? Necesitamos que nos ayuden a mejorar la tecnología con que estamos trabajando porque no estamos produciendo lo que esperábamos. La visión en la tecnología. Entonces le preguntamos, ¿no será un problema de planificación? No, me dijeron sí. Aquí, somos el benchmark de planificación de esta empresa. O sea, los mejores. No tenían ninguna noción de que tenían este problema de cumplimiento de planificación. Cuando les mostramos esto, se convencieron que necesitaban hacer algo y accedieron a experimentar con este sistema. Y miren lo que pasó. Inmediatamente se produjo una estabilización del cumplimiento de la planificación en un nivel cercano al 80%. Y la productividad, eso era en semanas, ¿eh? Pero acá estamos comparando la productividad. Este era un proyecto que tenía un estado de régimen, por lo tanto era comparable lo que pasaba cada mes con el otro. Comparamos la productividad de los últimos 5 meses con lo que pasó los 2 meses siguientes. Fundamentalmente, haciendo los cambios en el sistema de planificación, lograron aumentar hasta un 86% la productividad. Estos son aumentos de productividad medidos en 8 empresas que estaban simultáneamente aplicando estas ideas. Y aquí se ve que los aumentos son entre un 7 y un 50% también. O sea, no son menores. Y hay otras cosas que pasan. Yo les preguntaba, ¿qué otros indicadores? Estos son producto de una encuesta realizada en prácticamente 80 proyectos en que estábamos monitoreando implementaciones de sistemas de este tipo. Y ellos además percibían otros mejoramientos, ¿no? Mejoramientos en involucramiento de los mandos medios, disminución de pedidos urgentes, mejoramiento de productividad, mejores plazos, etc. Y esta es una comparación en unos proyectos de la minería, de proyectos con y sin el sistema. Esta es una empresa que era una de estas dos, que tempranamente había adoptado el sistema y había logrado grandes aumentos de productividad. Pero después de 5 años se le había caído el sistema. O sea, esta cuestión no es que tú lo implementes una vez y perdure, es una lucha permanente. Entonces, nos pidieron ayudarles a reimplementar el sistema y nosotros les dijimos, ok, pero permítanos tener a un investigador dentro de la empresa mientras dure esto y permítanos tomar datos. Un poco lo que hacemos en la universidad tratando de investigar y entender los problemas. Entonces, observamos estos 5 proyectos a lo largo de 2 años y pudimos comparar proyectos con y sin. Estas son medidas de productividad, por ejemplo. Ahora, aquí ocurrió algo que a lo mejor no le hace justicia al sistema, porque a los proyectos que no tenían el sistema les fue pésimo, o sea, realmente les fue horrible. Entonces no era muy buen indicador desde el punto de vista que puede haber sido circunstancial también, pero este era el indicador histórico de la empresa. Tenían récords de, no sé, 12 proyectos históricos con los cuales compararse. Y acá habían 2 proyectos sin el sistema y 3 proyectos con el sistema. Pero ya se ve la diferencia sustancial de productividad.
el margen. Yo les decía que les fue pésimo a los proyectos sin ese sistema porque perdieron plata. Esta empresa, históricamente, su margen era, si ellos decían iba a ser 100, era 95, o sea, se desviaban un 5% menos. Pero acá se desviaron para arriba, un 88% más en los 3 proyectos que se monitorearon acá. Y esto es lo más interesante, que no habíamos medido antes. En esos proyectos no hubieron accidentes, por ejemplo. O sea, 0 accidentes. Bueno, ese es un ejemplo de una tecnología. De tecnología. Hay otras tecnologías que se usan, por ejemplo, hoy día en los proyectos de infraestructura, que son lo que se llama diseño y construcción virtual. O sea, modelar lo que va a pasar, y eso también se puede modelar en cualquier industria. Hoy día existen software y sistemas que permiten prácticamente modelar casi cualquier cosa virtualmente. Pero esto es un ejemplo de qué pasa si uno hace las cosas virtualmente antes de hacerlas en la realidad. ¿Cuánto puede mejorar? También es una tecnología porque me permite aplicar los conceptos de mi filosofía de gestión previo, testearla y ver cómo la puedo ir mejorando. Y aquí, por ejemplo, este es un proyecto que se usó modelación virtual para el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria, que tenía que terminarse a tiempo porque era una obra del Bicentenario, entonces fue bastante pionero en usar estas tecnologías, usó el sistema Las Planner y usó este esquema de modelación virtual para poder hacer eso. Y esto significa que yo puedo construir virtualmente el proyecto y ver en qué cosas estoy fallando, a lo mejor detectar problemas y poder volver a reiterar muchas veces hasta que lo haga bien. Esa es la gracia de la tecnología, que me permite, en este caso, esta tecnología, hacer muchas veces algo que en la vida real tengo la oportunidad de hacer solamente una vez. Entonces, este es otro ejemplo de lo que es la tecnología. Hablemos un poquito de cultura ahora. La cultura tiene que ver, por un lado, con cómo se comportan las organizaciones, pero también cómo se comportan las personas. Y aquí hay un ejemplo que tiene que ver un poquito con la filosofía y otro poquito con la cultura, digamos. Con ambas. En la gestión de proyectos, esta idea de la vinculación temprana del equipo de proyectos, o sea, empezar a aprender a trabajar colaborativamente entre las distintas partes de un proyecto y en etapas muy tempranas. Construir juntos el proyecto, desarrollarlo en conjunto. Buscar la alineación de intereses y objetivos. Compartir riesgos y recompensas. Eso no está en nuestra cultura. Nuestra cultura es decir, tratemos de pasar del riesgo al de al lado, incluso dentro de una misma organización. Te tiro la pelota a ti porque eso no me va a afectar mis KPI. Eso está en la cultura de las organizaciones hoy día, dentro de una misma organización. Le trato de pasar el problema al de al lado para que no se vea afectado mis indicadores. Imagínense lo que significa hacer esto entre organizaciones. Y ese es el desafío. Para eso necesitamos reemplazar los contratos transaccionales por los contratos relacionales. Estos son los que tenemos usualmente. O sea, son transacciones donde yo trato de que los riesgos queden en el otro lado o que asignarlos muy claramente. Los relacionales tratan de crear sociedades pequeñas o núcleos con su propio sistema de normas, o sea, donde yo busco la colaboración, busco crear un ambiente de confianza. Los transaccionales, como decía, son los más tradicionales. Enfatizan normas de carácter competitivo, buscan especificar desempeño, imponer responsabilidades. Ahora, son tan estáticos y rígidos que normalmente tienen muchas páginas.
después de cada proyecto las empresas ponen más páginas al contrato para cubrir lo que les pasó en el último proyecto. Y por lo tanto no se pueden adaptar a las incertidumbres que existen, digamos. Es difícil. Por eso es que hoy día existen de hace años, pero pocas veces aplicados a proyectos, estos contratos de tipo relacional, que buscan crear una cultura más corporativa en la ejecución de los proyectos entre las distintas partes. Se trata de producir ese trabajo colaborativo en un ambiente de reciprocidad para alcanzar beneficios mutuos y éxito por el uso de contratos relacionales, y para esto se necesita crear relaciones de largo plazo. Claro, exactamente. Eso es lo que trata de ponerse en esos contratos. Y aquí estamos viendo que estos contratos discretos o transaccionales se concentran en la transacción de bienes y servicios, y los contratos relacionales también tratan de cuidar la relación entre las partes, porque yo quiero trabajar por mucho tiempo con esas otras organizaciones, por lo tanto estoy tratando de cuidar las dos cosas, la transacción y la relación. Y eso da un valor agregado a la cadena de producción, digamos, ¿eh? Eso es lo que de alguna manera hacía la Toyota con sus colaboradores, con su cadena de suministro. O sea, crear esa relación permanente que me permita minimizar los inventarios y todo eso en la producción. Se produce así. No sé si conocen algo parecido a un contrato relacional aquí en Chile ustedes. ¿Han visto algo así, sus organizaciones? Que se relacione su organización con otras de esa manera. En la gestión de proyectos, en la minería yo he visto el partnering, que le llaman, sistemas de partnering, que son sin contrato, son como acuerdos que van paralelos a los contratos, es lo más parecido. Entonces ahí hay, por ejemplo, partnering o alianzas, y esto es lo que se promueve en esta línea, de Lean o Integrated Project Delivery. Hay un caso con el cual quiero terminar. Yo voy a mostrarles un poquito lo que se puede lograr con esto. Esta es una empresa que es la que salía en la foto al principio, que originó el reportaje. Ellos tenían que hacer 7.000 millones de dólares en hospitales en un plazo de 8 años. Y dijeron, no lo vamos a lograr esto si lo hacemos como siempre. Tenían un plazo de 8 años porque están en California, y en California cambiaron las reglas de las normas sísmicas y dijeron todos los hospitales tienen que ser capaces de adaptarse a los nuevos códigos sísmicos, si no tienen que cerrar o construir un nuevo hospital o le hacen un upgrade. Y ellos decidieron hacer una cosa nueva, inventaron un contrato con estas características. Llamaron tempranamente a los que iban a trabajar, lo hicieron trabajar colaborativamente, hicieron un experimento muy exitoso, porque querían incrementar la probabilidad de desarrollar este programa exitosamente. Aprender, gestionar el conocimiento de las fallas y los éxitos de cada proyecto, que se traspasaran a los otros, etc. Y querían reducir pérdidas y aumentar el valor, hacer más con menos, eso es lo que querían. Y crearon un contrato en base a estas ideas. Fomentar la colaboración, gestionar compromisos, incrementar las relaciones entre las partes, optimizar el todo y no las partes, y acoplar el aprendizaje con la acción, o sea, mejoramiento continuo. Y ellos hicieron algo, por ejemplo, un solo contrato para todas las partes que estaban ahí, por lo menos para los más importantes, el mandante, el diseñador y el contratista. Un mismo contrato, que tenía esas características relacionales. Cada uno tiene sus propias responsabilidades, pero se compromete a trabajar en equipo. Y también ellos, los que firmaron este contrato, son los que seleccionan a los subcontratistas de común acuerdo, en base a un consenso. Fueron
homenajeados con una portada del Engineering News Record. Entonces, yo he tenido la suerte de seguir muy de cerca este proyecto. Este señor ha estado muchas veces aquí en Chile, antes y después de eso. Así que hemos podido profitar de eso, digamos. ¿Y qué lograron ellos? Millones de dólares en ahorro, o sea, proyectos, de acuerdo a esta era una empresa que no era la primera vez que construía hospitales, o sea, tenía con qué compararse. Ahorro entre un 10 y un 15% en los proyectos, en costo. Esto es un reporte de ellos, ¿eh? Sensación de velocidad de crucero. Alguien mencionó esto de estar más estable, ¿cierto? Suena bonito para un proyecto eso. Velocidad de crucero, ¿cierto? Proyectos bajo el costo, bajo el presupuesto, bajo el plazo y presupuesto. Contratistas y diseñadores con ventajas competitivas, buenas relaciones, sin reclamos. Eso es un resultado notable para este tipo de proyectos, que normalmente terminan en litigios. Con esto estamos completando la charla. Digamos, les quiero mostrar aquí que un poco el curso que yo hago en la Casa Ejecutiva no se enfoca exclusivamente en esto, pero este es el tinte más distinto que yo le pongo respecto a otros formatos más tradicionales, como los del PMI o de otras organizaciones, digamos, que también va a tener oportunidad de leer cosas de lo que existe en la literatura más convencional. Pero mi idea es poder traspasarle un poco estas ideas que son más innovadoras respecto a cómo administrar proyectos y que se entusiasmen y sigan aprendiendo de estos temas. Eso es lo que les tenía que contar. No sé si tienen preguntas. ¿Tengo una pregunta? Sí. Hoy día... Tengo una duda respecto a cómo funcionan principalmente hoy los contratos de construcción, que uno puede tener desde parte del mandante muy clara la metodología con la constructora, pero la constructora a su vez, después de integrarse, selecciona una serie de subcontratistas que a veces pueden ser informales o más formales dependiendo del tamaño del proyecto. ¿Cómo poder traspasar eso a toda la línea de participantes dentro del proyecto? Bueno, es un desafío. Este último caso que yo les mostré tenía un formato, obviamente lo puede hacer una empresa que tiene una cartera de proyectos de varios años, mandante, un dueño, porque esto tiene que promover, la parte contractual normalmente la promueve el dueño. No nace del contratista. El contratista puede decir y ofrecer sí algo, pero ellos tenían un esquema periódico, una vez al mes o cada 2 meses, abrían un foro como este donde invitaban a los posibles participantes en sus proyectos y les hacían una presentación donde les decían: nosotros trabajamos así. Si usted quiere trabajar así, venga y participe. Si no le gusta, no participe. ¿Ah? Y también nosotros nos vamos a fijar que usted quiera comportarse como nosotros queremos, porque queremos trabajar de esta manera. Estos son los contratos que manejamos. Entonces, por ejemplo, empresas muy grandes que tienen formatos súper preestablecidos no podían participar ahí porque, por ejemplo, una empresa muy grande en Estados Unidos que se llama Turner Construction. Vendían en ese tiempo como $6.000 millones al año, una cosa así. No, nosotros tenemos este tipo de contratos, son los que firmamos. No, entonces usted no puede participar aquí. Llamaremos a otra. Y vamos a seleccionarlas, no son cualquiera. Queremos que tengan ciertas características, que hayan hecho algo de esto antes, que tengan cierta experiencia o que tengan características que sean buenos candidatos para esto. Y tienen un esquema, no sé si de gestión de conocimiento, pero más bien de entrenamiento permanente para todos los actores. O sea, si tú visitas estas empresas, tenían
una oferta de entrenamiento en los distintos temas, en las herramientas, en las tecnologías, de forma permanente, a la cual podían acceder los contratistas, los subcontratistas, los diseñadores, la gente de la misma empresa, como una forma de mantener permanente esto en su trabajo. Y una serie de otras metodologías para autoevangelizarse entre ellos, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, en el chat preguntan si usted está participando en el proyecto Construye 2025. ¿Cómo? Si participa en el proyecto Construye 2025. Ah, sí. Bueno, Construye 2025 es un programa estratégico de Corfo que está tratando de cambiar la forma en que se construye aquí en Chile, mejorar la productividad y la sustentabilidad. Y yo soy en este momento miembro del Consejo Consultivo de ese programa y también director de un centro que está dentro de ese programa, que se llama el Centro de Productividad y Construcción, Centro Interdisciplinario de Productividad y Construcción Sustentable, al que participa la Universidad Católica, la del Biobío, la Católica del Norte, la Universidad Talca, y también la Santa María, la Austral y la Universidad Magallanes. O sea, una cuestión grande. Me tocó a mí dirigirlo, me estoy dirigiéndolo en este momento. Sí. Y acá está el... ¿Qué tan cerca? ¿Aló? El otro entonces. ¿Aló? ¿Está apagado? ¿Qué tan cercano cree que estamos acá en Chile, específicamente en la minería, a aplicar este tipo de metodología? La pregunta la hago porque me llamó la atención que mencionara que alguna empresa está haciendo algún tipo de partnering con proveedores, sobre todo considerando que las áreas internas en las empresas mineras son las que más tienen incentivos que van en contraposición. O sea, ¿cómo lo están aplicando hacia afuera si es que hacia adentro no están lavando la ropa, por decirlo de alguna forma? Bueno, yo creo que eso es parte del problema. O sea, sí hay intentos fuertes en la minería de aplicar estos temas. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con Codelco desde hace un montón de años y en Codelco están tratando de hacer también internamente esto, de hacer... evangelizar internamente a su organización, pero es difícil porque tienen que cambiar incluso las formas de incentivo, las formas en que se desarrollan carreras las personas, incluso para lograr eso, y cómo se relacionan entre ellos, la misma organización. O sea, no es fácil, pero hay un esfuerzo importante ahí, digamos, en los últimos años. Y yo creo que han tenido un éxito relativo. En proyectos han tenido éxitos interesantes, digamos. Sí. Hola. ¿Nos podría dar un ejemplo un poco más práctico de este tipo de contrato de alianza? O sea, ¿cómo lo podemos ver en contraposición a los contratos tradicionales? Pero quizá un poco más en detalle o un poco más a la práctica, ¿no? ¿Cómo yo pongo en papel una alianza que hago de palabra? Claro. Por ejemplo, voy a conectarlo con una de las tecnologías, entre comillas, que se usan para hacer diseño colaborativo. Hay una metodología que se llama Target Value Design, o sea, apuntar a un valor meta, digamos, alcanzar metas de costo, plazo en un diseño, en que participan los constructores, los diseñadores, el dueño, trabajando colaborativamente en el diseño, y ahí junto con múltiples diseñadores que pueden ser especialistas. En los contratos, por ejemplo, se establecen cosas como que cada uno pone en riesgo su tarifa para alcanzar las metas. Entonces ya, la mitad de mi tarifa está en riesgo y la pongo en una bolsa común, ¿ya? Si logran alcanzar la meta, recuperan todo eso. Si la superan,
se les multiplica lo que arriesgaron, por ejemplo. Y eso está en el contrato. Y eso hace que todo el mundo tenga objetivos alineados, porque quieren que le vaya bien al proyecto, no solamente a mi propio trabajo, ¿te fijas? Donde en un diseñador cualquiera trata de gastar las menos horas posibles en diseño para que sea rentable su contrato a suma alzada, ¿cierto? En cambio acá se les paga por hora de trabajo, pero además tienen un stake en los resultados. Si se alcanza la meta, si la superan, y si superan la meta, va creciendo lo que ganan los participantes versus lo que gana el dueño. Entonces, porque al dueño le conviene, le están rebajando el costo que tenía presupuestado, pero está dispuesto a compartir mucho más que por alcanzar esa meta. Aquí en Chile hemos encontrado contratos de tipo relacional también que son más simples, de suministros de cosas, o algo que se asemeja a eso. Donde dice, mire, yo no te compro neumáticos, por ejemplo, esto creo que fue en Pelambre, te compro kilómetros, toneladas kilómetros, al proveedor de neumáticos, dicen. Entonces te compro, lo que me interesa es que tú me verás qué tan buenos neumáticos me das, porque si me das neumáticos malos vas a gastar más neumáticos en proveerme las toneladas kilómetros. Es un ejemplo súper simple, puntual, digamos, de una relación distinta por resultados con un proveedor. Claro, está contratando una solución y en la medida que yo lo solucione mejor, gano más y gano las dos partes. Profesor, sí. Tengo una pregunta del streaming. Pregunta a propósito del tema de los contratos de la minería, ¿cuáles son los que más se usan y cuáles son los que más se recomiendan respecto de los contratos relacionales y transaccionales? O sea, se usan puros contratos transaccionales, prácticamente. Yo creo que deberíamos migrar hacia este otro tipo de contratos, pero todavía no se atreven. O sea, lo que más hemos logrado nosotros convencer es que haga contratos de más largo plazo cuando es posible, para que puedan generar estas relaciones y esas confianzas y el mejoramiento continuo, pero seleccionando a los mejores, digamos. Pero no se han atrevido todavía a hacer el cambio de experimentar con contratos relacionales, que yo conozca por lo menos. Ya. Otra, ¿qué tan aplicable es el tema del Lean en consultorías de procesos administrativos? Súper aplicable. O sea, además se dan resultados inmediatos, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha tocado analizar a nosotros de repente en algunos temas? Los bancos. ¿Cuánto se demora el proceso de otorgar un crédito hipotecario en un banco? Reducir esos tiempos de ciclo aplicando esta metodología es una meta súper viable, digamos, y se pueden lograr cambios tremendos. Si tú piensas, un buen ejemplo de eso es cuánto se demora uno hoy día en obtener una licencia de conducir versus lo que se demoraba hace 15 o 20 años atrás. Eso es porque han hecho un mejoramiento de proceso aplicando herramientas de este tipo, y focalizándose en lograr disminuir los tiempos que nos agregan valor y concentrarse en lo que agrega valor solamente. Entonces pasamos de demorarnos semanas a demorarnos solamente unas horas. Eso, profesor, ¿se acuerda que antiguamente para crear una empresa se demoraba unos meses? Y hoy día creo que, no sé qué gobierno lo hizo, tampoco no es la idea hablar de eso, pero hoy día existe el proceso de mi empresa en un día. Exactamente. Lo cuento porque personalmente lo he hecho y funciona a la mil maravillas. Bueno, muchas cosas que tienen que ver con la tecnología también, pero aplicada para aplicar esta idea, digamos, reducir tiempos de ciclo. La tecnología de información es muy potente en eso, te permite reducir drásticamente esos tiempos, si es que uno se da cuenta que lo puede usar para eso. Pero aunque ustedes no lo crean, pero nuestro sistema de servicio, que no es lo que más nos gusta hablar, pero los impuestos aquí en Chile,
que uno puede hacer todo por internet hoy día es porque a alguien se le ocurrió tempranamente que eso se podía hacer aquí en cualquier lado. Y esto aquí funciona mucho mejor que en Estados Unidos, por ejemplo. Es mucho más eficiente. Tengo que sentirme orgulloso de algunas de esas cosas. A pesar de que se va a cobrar los impuestos, pero lo hacen bien. Marcos pregunta si el beneficio de un contrato relacional es solo por el todo, dejando de lado el costo del servicio. No sé si interpreté bien la pregunta. Tiene que ver cómo, me imagino cómo es lo que se cobra, si es por todo el servicio y el costo se deja de aparte, una cosa por el estilo. O sea, yo te diría más bien, la forma en que se paga es distinto. Normalmente, como tú estás pidiéndole a un contratista o a alguien que va a participar aguas abajo, que podría ser en otra empresa, otro personaje, que haga una cosa distinta a la que estás acostumbrado, tienes que pagarle por su tiempo también, para asegurarle una estabilidad, para que no pierda. Y después tiene una parte variable que tiene que ver que él, de alguna manera, tiene que estar en el ganar-ganar. O sea, si eso es bueno para la empresa, también sea un beneficio para él. Y por lo tanto, esa es la parte variable sobre la cual la que logra alinear a todos en pos del objetivo. Se le paga, digamos, costos más y un cierto fee, pero después el alineamiento se produce porque le conviene que le vaya bien al proyecto. Sí. Sí. Me interesa saber con respecto al proceso adaptativo de este sistema, en un contexto de innovación. Está funcionando de otra forma la empresa y cambia a esta nueva forma de innovación. ¿Hay políticamente un proceso acotable? Es decir, esto es lo que nos tomaría y si no fracasa el proceso de adaptación. ¿Se entiende? O sea, tú dices, ¿cómo lo implemento? Claro, el momento de implementarlo, porque es una innovación para una empresa tradicional, ¿cierto? Que tiene mayor rigidez. De no funcionar en ciertas áreas, ¿hay una tolerancia establecida ya políticamente? Es muy distinto en cada caso, la verdad. Pero esto no hay dogmatismos, ni una receta, porque es relativamente... Yo te diría que tienes que adaptarlo a cada contexto. O sea, cada uno diseña su propio Lean, digamos. Lo importante, por eso digo que es tan importante la filosofía. O sea, el sistema Last Planner, por ejemplo, ¿en qué está basado? Ese que les mostré. ¿Por qué la configuré la planificación? Porque ¿qué es lo que hacían en la fábrica? Decían, quiero producir flujo continuo, sin interrupciones. Si yo logro que todas las cosas que planifico se puedan hacer en un proyecto, produjo con lo mismo, flujo continuo. ¿Te fijas? Si logro que toda la gente cumpla su compromiso, logro que se produzca confianza y podamos colaborar. O sea, yo voy adaptando esas ideas y digo, ¿cómo lo logro? ¿Cómo logro la colaboración? Un proceso colaborativo de planificación. ¿Cómo logro que todos nos sintamos alineados con los objetivos? Pongo en los contratos incentivos para que eso ocurra. O sea, se va adaptando a cada caso, digamos, ¿no? Y lo notable de los casos como el que les mostré es que esa gente inventó su propio Lean, digamos. ¿Cómo hacerlo? Inventó un contrato. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, profesor. Espero que les haya gustado la presentación de Luis Fernando. Como les comenté al inicio, para no quitarles más tiempo, vamos a hacer un sorteo para una beca del curso Administración de Proyectos. Vamos a hacer un sorteo tanto para las personas que nos ven en streaming como para ustedes que están acá. Primero vamos a hacer el sorteo de streaming. El número 19. Javier Orlando Matos. Le damos un aplauso, por favor, de acá. Javier. Felicitaciones, Javier. Y por último, para ustedes que están acá, si se fue alguien, perdió. El número 74, de los últimos que llegó. Felicitaciones. Un aplauso.
Pase. Sacan una, profesor. Sí, no estamos bien. Bueno, muchas gracias por su presencia y queda coffee todavía por si tienen ganas de quedarse unos minutos más. Que estén muy bien.